Nunca pensé que el hilo con el que cosí los sueños de mi única hija sería el mismo que usaría para desatar la peor de sus pesadillas. Durante 8 meses, cada puntada en su vestido de novia llevaba una oración, un recuerdo, una bendición. Era más que tela y encaje. Era el mapa de mi amor por ella. Pero a solo minutos de verla caminar hacia el altar, el destino me obligó a escuchar una confesión que lo cambió todo. Y en ese instante, supe que no podía simplemente entregarla. Mi deber como madre era protegerla, incluso si eso significaba destruir el día más feliz de su vida para salvar el resto de ella. Si alguna vez has sentido que el amor y el dolor pueden vivir en el mismo corazón, esta historia es para ti. Quédate conmigo, y te contaré cómo el silencio de una madre se convirtió en un grito que nadie pudo ignorar. No olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y por favor, dime en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Mi taller de costura siempre fue mi santuario, un pequeño cuarto al fondo de la casa, inundado por la luz de la tarde y perfumado por el olor a tela nueva y té de manzanilla. Allí le enseñé a Valeria, mi hija, a dar sus primeras puntadas. Sus manos regordetas de niña intentaban guiar la aguja con una torpeza adorable. Paciencia, mi amor, le decía yo. La costura es como la vida. Cada hilo tiene su lugar, y cada puntada, por pequeña que sea, ayuda a crear algo hermoso. Ella sonreía y volvía a intentarlo. Cuando me anunció su boda con Marco, sus ojos brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo, y su primera petición, hecha con la voz de aquella niña que aún vivía en ella, fue que yo le hiciera el vestido. Mi corazón se llenó de un orgullo tan profundo que casi dolía. Para mí, no era un encargo, era un testamento, el testamento de nuestro vínculo. Viajé a 3 ciudades para encontrar el encaje perfecto, uno que pareciera tejido con espuma, de mar. Compré seda que se sentía como agua fresca en las manos. Durante 8 meses, mi vida giró en torno a ese vestido. Las mañanas eran para cortar los patrones, con una precisión casi quirúrgica. Las tardes, para unir las piezas, viendo cómo la forma cobraba vida sobre el maniquí que llevaba el nombre de Valeria. Y las noches, bajo la luz de una lámpara solitaria, eran para los detalles. Las perlas diminutas cosidas una a una en el corpiño, cada una un recuerdo de un momento feliz con ella. Cosía y recordaba su primer día de escuela, el día que se le cayó un diente, su fiesta de 15 años. El vestido se convirtió en un diario de nuestra historia, pero mientras la tela se unía, algo entre nosotras se deshilachaba. Al principio fue sutil. Valeria venía a las pruebas con prisa, el teléfono pegado a la oreja, hablando con Marco sobre la lista de invitados o los arreglos florales. Sus cumplidos se volvieron mecánicos. «Está quedando lindo, mamá», decía, sin apenas mirarlo. Luego, empezaron las críticas, veladas al principio, y luego más directas. «¿No crees que es demasiado tradicional?» «Vi un vestido de un diseñador italiano que era más moderno», comentó una tarde, mostrándome una foto en su móvil. Sentí una punzada, pero la disimulé con una sonrisa. «Podemos ajustarlo, cariño. Lo que tú quieras». Marco, su prometido, nunca ayudaba. Se quedaba en el umbral, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y decía cosas como: «Isabel, usted tiene un talento muy casero. Es encantador». La palabra casero sonaba en sus labios como un insulto, como si mi amor y mi arte fueran algo menor, algo de lo que avergonzarse. Yo solo asentía, tragándome el nudo en la garganta y concentrándome en la próxima perla que debía coser. Me decía a mí misma que eran los nervios de la boda, que su mundo se estaba expandiendo y yo solo era una reliquia de su pasado. Pero en el silencio de mi taller, mientras mis dedos adoloridos trabajaban, a veces una lágrima caía sobre la seda, una mancha invisible que solo yo sabía que estaba allí. El dolor del abandono no llega de golpe, es una llovizna fría y persistente, que te cala los huesos sin que te des cuenta. Las visitas de Valeria a mi taller se volvieron un trámite. Ya no se sentaba a mi lado para charlar mientras yo cosía. Se quedaba de pie, impaciente, mirando el reloj. La conversación giraba siempre en torno a Marco, lo brillante que era en su trabajo,
los lugares caros a los que la llevaba, los amigos influyentes que tenía. Parecía que mi mundo, el mundo de las telas, los hilos y los recuerdos, se había vuelto demasiado pequeño y aburrido para ella. Un día, con una crueldad no intencionada que es la más afilada de todas, me dijo: «Mamá, Sofía, la esposa del jefe de Marco, me preguntó quién diseñaba mi vestido. Me dio vergüenza decir que eras tú. Dije que era un favor de una vieja amiga de la familia. Esa noche no pude coser. Me senté frente al maniquí, mirando el vestido casi terminado. La luz de la luna lo bañaba, haciéndolo parecer una aparición fantasmal. Era la obra más hermosa que mis manos habían creado, pero me sentía completamente desconectada de ella. Era un monumento a un amor que parecía haberse vuelto unilateral. ¿Dónde estaba la niña que se maravillaba con el sonido de la máquina de coser? ¿La joven que me confiaba sus secretos mientras yo le remendaba un vaquero? Había sido reemplazada por una mujer que medía el valor de las cosas por su etiqueta y el amor por su utilidad. Y Marco era el arquitecto de esa transformación. Lo veía en la forma en que ella lo miraba, buscando su aprobación para todo. Lo oía en la forma en que ella repetía sus opiniones como si fueran propias. Él era sutil, un maestro de la manipulación pasiva. Nunca me faltó al respeto directamente, pero sus elogios envenenados y su condescendiente amabilidad me hacían sentir como una antigüedad polvorienta. Los efectos en mí eran devastadores. Comencé a dudar de mi propio talento. Miraba mis manos, las mismas, que habían creado belleza durante 40 años, y las veía viejas e inútiles. El dolor en mi artritis empeoró, un reflejo físico de la rigidez que sentía en mi corazón. Dormía mal, asaltada por pesadillas en las que intentaba enhebrar una aguja, y el hilo se deshacía en mis dedos. Por fuera, mantenía la compostura, sonreía en las cenas familiares, escuchaba los planes de la boda y asentía, pero por dentro, un silencio gélido se estaba instalando. Era la soledad del que da todo y siente que no recibe nada, ni siquiera el reconocimiento. Me sentía como una espectadora de la vida de mi propia hija, una proveedora de servicios cuyo trabajo terminaría en cuanto se diera la última puntada. El vestido, que había empezado como un acto de amor puro, se convirtió en mi obligación silenciosa, mi carga. Cada perla que añadía se sentía más pesada, como una lágrima solidificada. El día de la boda llegó con un cielo de un azul perfecto, casi insolente. El aire vibraba con esa energía nerviosa y feliz que precede a los grandes eventos. Yo no sentía nada de eso. Sentía un vacío inmenso, como si estuviera hueca por dentro. Terminé el último detalle del velo esa misma mañana, mis dedos moviéndose por pura memoria muscular. Cuando ayudé a Valeria a ponerse el vestido, por un instante, la vi. Vi a mi hija. La tela la abrazaba como si hubiera nacido para ella. Se miró al espejo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es perfecto, mamá», susurró. Y por un segundo, el hielo en mi corazón comenzó a derretirse. Quizás todo había sido mi imaginación. Quizás el amor seguía ahí, enterrado bajo capas de estrés y expectativas. Le di un beso en la frente y le dije: «Ve a deslumbrarlos a todos. Yo iré a la iglesia antes para asegurarme de que el velo esté perfecto cuando entres». Llegué a la sacristía, esa pequeña habitación solemne detrás del altar. El olor a incienso y cera vieja flotaba en el aire. Dejé mi bolso en un rincón y me dispuse a esperar, repasando mentalmente la forma en que debía colocarle el velo a Valeria justo antes de que las puertas se abrieran. Estaba en silencio, casi escondida detrás de un pesado cortinero de terciopelo, cuando oí voces en el cuarto contiguo, el despacho del sacerdote. Eran Marco y su padrino, Ricardo. Hablaban en susurros, pero las viejas paredes de piedra parecían amplificar cada palabra. «¿Estás nervioso, campeón?», preguntó Ricardo con tono de burla. «Más que nervioso, estoy aliviado», respondió Marco, y su voz tenía un filo que me heló la sangre. 6 meses más y el banco me habría embargado hasta el alma. Con esto, soluciono todo. El padre de Valeria dejó un buen fondo fiduciario. Ella ni siquiera sabe cuánto vale realmente. Mi respiración se detuvo. Me pegué más a la pared, el corazón martilleándome contra las costillas.
¿Pero la quieres? Preguntó Ricardo. Hubo una pausa, y luego la risa de Marco, una risa baja y cruel. Querer es una palabra muy grande. Valeria es dulce, moldeable, y está tan desesperada por esta vida, de lujos que se cree cualquier cosa. Pero, ¿amor? Por favor. A veces me agota su simpleza, esa devoción casi infantil que tiene por su madre y sus tradiciones. ¿Viste el vestido? Parece un mantel antiguo. Me muero de ganas de quitárselo y tirarlo a la basura. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. Un mantel antiguo. 8 meses de mi vida, de mi amor, de mi dolor, reducidos a un trapo. El desprecio en su voz hacia mi hija, llamándola simple, ingenua, era insoportable. Entonces, Ricardo dijo, algo que selló su destino. Hombre, eres un cabrón sin escrúpulos, pero tienes que admitir que el plan es perfecto. Perfecto, repitió Marco, y nadie sospecha nada. En ese momento, sin pensar, mi mano temblorosa sacó el móvil de mi bolso. Abrí la grabadora de voz y la activé, deslizando el teléfono por el suelo, justo debajo de la puerta que nos separaba. Sabía que no podía grabar todo, pero quizás, solo quizás, podría capturar algo. Marco continuó. Lo único que tengo que hacer es aguantar. Un par de años, parecer el marido perfecto, y luego, libertad financiera. Ella volverá corriendo con su mami costurera, y yo estaré en un yate en el Caribe. La grabación capturó esa última frase, clara como el cristal. La detuve. Me senté en una silla, temblando, no de debilidad, sino de una furia fría y lúcida que nunca antes había sentido. El hielo en mi corazón no se había derretido, se había convertido en acero. La marcha nupcial comenzó a sonar. El órgano llenó la iglesia con sus notas, solemnes y majestuosas. Afuera, en el atrio, Valeria esperaba, radiante e ignorante, del brazo de su tío. Dentro, los invitados se giraron en sus bancos, con sonrisas expectantes en sus rostros, esperando ver a la novia en su gloriosa entrada. Pero la novia no apareció. En su lugar, desde la puerta lateral de la sacristía, aparecí yo. Caminé por el pasillo central, sola. No llevaba un ramo de flores, sino mi bolso apretado con fuerza en una mano. Mis pasos eran lentos, deliberados. No miré a nadie, ni a mi hermana, ni a mis sobrinos, ni a los amigos que me miraban con una mezcla de confusión y alarma. Mis ojos estaban fijos en un solo punto, el altar, donde Marco esperaba. Su sonrisa se congeló al verme. Su rostro pasó de la arrogancia a la confusión y finalmente a un destello de pánico cuando vio la expresión de mi cara. El murmullo en la iglesia creció hasta convertirse en un zumbido palpable. Me detuve frente a él. Su padrino, Ricardo, dio un paso adelante como para detenerme, pero le lancé una mirada que lo clavó en el sitio. Me acerqué al pequeño atril donde el sacerdote iba a oficiar la ceremonia. Había un micrófono. Lo ajusté a mi altura. El silencio en la iglesia era ahora absoluto, pesado, denso. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre mí. Tomé una respiración profunda, no para calmarme, sino para anclarme. Mi voz, cuando salió, no fue un grito, fue clara, firme y cortante como el cristal. Buenas tardes a todos, comencé. Les pido perdón por esta interrupción. Hoy se supone que es el día más feliz en la vida de mi hija. Y para celebrar ese día, pasé los últimos 8 meses cosiéndole un vestido. Un vestido hecho con amor, con recuerdos, y con la esperanza de que envolviera a mi hija en la misma felicidad que yo sentí al crearlo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Vi a Valeria asomarse por la puerta principal, su rostro una máscara de desconcierto. Creía que un vestido así era una armadura de amor, pero he aprendido, hace apenas unos minutos, que ninguna armadura, por fuerte que sea, puede proteger un corazón de la mentira cuando el enemigo ya vive dentro. Los ojos de Marco eran suplicantes, aterrorizados. Negaba sutilmente con la cabeza. Yo lo ignoré. A menudo, los padres creemos que nuestro trabajo es darles a nuestros hijos lo que quieren, pero a veces, nuestro verdadero trabajo es protegerlos de lo que creen querer. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. Conecté un pequeño cable al sistema de sonido, un gesto que había visto hacer a los músicos de la iglesia 1000 veces. Marco, dije,
mirándolo directamente a los ojos. Antes de que mi hija te entregue su vida, me gustaría que todos escucharan la clase de futuro que tienes planeado para ella, en tus propias palabras. Y entonces, le di al play. La voz de Marco, arrogante y cruel, llenó el silencio sagrado de la iglesia. Lo único que tengo que hacer es aguantar un par de años, parecer el marido perfecto, y luego, libertad financiera. Ella volverá corriendo con su mami costurera, y yo estaré en un yate en el Caribe. El jadeo colectivo de los invitados fue como una ola. La grabación terminó, dejando un eco horrible en el silencio. Vi el rostro de Valeria desfigurarse por el shock y la traición. Vi a su padre, mi difunto marido, en sus ojos, y supe que él habría hecho lo mismo. El rostro de Marco era un poema de humillación, su plan perfecto, desmoronado en 30 segundos de audio. Dejé el teléfono en el atril. Miré a la congregación y luego a mi hija, que ahora lloraba en silencio en la entrada. Mi trabajo estaba hecho. La verdad había sido dicha. Me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo, con la misma dignidad con la que había llegado, dejando atrás el caos de un sueño roto para salvar una vida entera. El desenlace no fue una explosión, sino una implosión. La vergüenza fue un veneno que actuó rápido. Marco y su familia desaparecieron de la iglesia en un torbellino de excusas y miradas furtivas. Los invitados se dispersaron en un silencio incómodo, dejando tras de sí solo el eco de la confesión y el perfume de las flores que nunca presenciarían un sí acepto. Yo encontré a Valeria en el atrio, sentada en un escalón de piedra, el magnífico vestido derramándose a su alrededor como leche. No lloraba ruidosamente. Las lágrimas simplemente caían de sus ojos, trazando caminos limpios en su maquillaje perfecto. No dije, te lo dije. No había victoria en su dolor. Me senté a su lado en silencio y tomé su mano. Estaba helada. Durante mucho tiempo, no dijimos nada. El sonido de la ciudad volviendo a su ritmo normal era lo único que se oía. Finalmente, su voz, rota, susurró, ¿por qué, mamá? ¿Por qué no me di cuenta? Y yo le respondí con la única verdad que importaba. Porque quería ser feliz, mi amor. Y el deseo de ser feliz a veces nos vuelve ciegos. Me abrazó, y todo el dolor, la distancia y la incomprensión de los últimos meses se disolvieron en ese gesto. Era un abrazo de náufragas que por fin encontraban tierra firme la una en la otra. Los días que siguieron fueron grises y pesados. Valeria pasó por todas las etapas del duelo: la negación, la ira, la negociación con un pasado que no podía cambiar, y finalmente, una tristeza profunda y serena. Yo estuve ahí, no para darle consejos, sino para prepararle un té, para escucharla cuando necesitaba hablar, o para simplemente estar en silencio a su lado cuando no tenía palabras. Poco a poco, la vi remendar su alma. Vimos juntas cómo la verdad sobre Marco salía a la luz. Las deudas, las mentiras, otras mujeres engañadas. Cada revelación era dolorosa, pero también liberadora. Estaba sanando. Una tarde, un mes después, entró en mi taller de costura. El vestido de novia seguía en el maniquí, como un fantasma hermoso y triste. Valeria lo miró durante un largo rato. «Es lo más bonito que he visto nunca», dijo. Y esta vez, su voz era sincera, y fue hecho con un amor que él nunca habría entendido. Luego, me miró y preguntó, «¿Qué haremos con él?» Y ahí nació la verdadera lección. No se trataba de la venganza, ni siquiera de tener la razón. Se trataba de transformar el dolor en algo útil, en algo bello. Tomé mis mejores tijeras, las de plata, y con un gesto firme, corté la falda del vestido. Valeria me miró, sorprendida, pero luego sonrió, comprendiendo. Pasamos las siguientes semanas juntas. En mi taller, el sol de la tarde volvía a sentirse cálido. El olor a té de manzanilla volvió a llenar el átice. Aire. Deshicimos el vestido de novia, puntada por puntada, perla por perla, y con esa seda preciosa y ese encaje tejido con espuma de mar, no creamos uno, sino 12 pequeños vestidos de bautizo, 12 trajes para 12 nuevos comienzos. Los donamos al hospital local, para bebés de familias sin recursos. El día que los entregamos, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Habíamos tomado un símbolo de traición y lo habíamos convertido en un emblema de esperanza.
La lección no era sobre el peligro de los extraños, sino sobre el valor de uno mismo. Aprendí que el amor más grande no es el que ciega, sino el que da el coraje de abrir los ojos, aunque duela. Y Valeria aprendió que su valor no dependía de la admiración de un hombre, sino de la fuerza que siempre había llevado dentro. Mi taller sigue siendo mi santuario, pero ahora, Valeria vuelve a sentarse a mi lado, a veces con su propia aguja, remendando no solo telas, sino los últimos vestigios de su corazón herido. Y juntas, creamos. La vida nos pone a prueba de formas que nunca imaginamos, y a veces, el acto de amor más grande es también el más doloroso. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leer tus experiencias nos conecta y nos hace más fuertes. No olvides dejar un me gusta si esta historia te ha conmovido. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.